Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. ¡Viva Bartomeu! ¡Viva Bartomeu! Toni Frieros, nuevo artículo de opinión, esta vez resaltando las cosas buenas que hizo Josep Maria Bartomeu al mando de la nave del Fútbol Club Barcelona. Curioso artículo de opinión, que oye, bueno, puede ser un artículo de opinión, efectivamente, pues mostrando a la gente, oye, mirad, Bartomeu también hizo esto, tal, pero claro, el tono, ¿no? El tono en el que se redacta, pues como que parece que te quieren echar en cara que Bartomeu hizo cosas buenas, entérate también, ¿eh? Parece un tono que deja caer que no se puede echar todo en contra de Bartomeu, la situación actual del Fútbol Club Barcelona. Bueno, desde ya digo que la situación actual económica del Fútbol Club Barcelona, lógicamente, es de mérito total de la anterior junta directiva. No solo la de Bartomeu, sino la de Sandro Rosell también. El llamado bartorroselismo. Recordemos que Josep Maria Bartomeu era vicepresidente en la etapa de Sandro Rosell como máximo dirigente. Y soy así de rotundo, pues lógicamente, porque además de los grandísimos y gravísimos errores, después comentaré varios de ellos, que ambos hicieron al frente del Barça, hay que destacar también que tuvieron herramientas en la plantilla para sacar muchísimo dinero que desde luego haría que la situación financiera del Barça fuese otra radicalmente diferente. Vamos con este artículo, la herencia de Bartomeu y el acierto de Laporta, así lo titula Toni Frieros en el diario Sports. Y comienza así: en este Barça de extremismos, de conmigo o contra mí, ya empezamos, ¿no?, a hablar de bandos, y cuando hablas de enfrentamiento de bandos, parece que quieres poner en valor, pues, los argumentos de ambos. En este caso, el de la junta de Josep Maria Bartomeu, donde algunos pretenden instalar un relato único como si solo hubiera una verdad absoluta. ¿Lo veis? Me llama poderosamente la atención cómo, de forma recurrente, en entrevistas, debates y artículos de opinión, se habla de BLM, la filial de merchandising y licencias del Fútbol Club Barcelona, como la joya de la corona. Y claro, uno se pregunta si BLM es producto de la generación espontánea. Y no. Resulta que BLM fue una apuesta personal del vilipendiado y despellejado, vaya por Dios, esto suena a defensa, ¿verdad, Toni?, expresidente Josep Maria Bartomeu, que en 2017 se fue con su CEO, Oscar Grau, a la sede central de Nike en Estados Unidos y le dijo al máximo mandatario de la multinacional norteamericana que quería cambiar el modelo de negocio que llevaba funcionando 16 años entre el Fútbol Club Barcelona y Nike. Hasta ese día, la compañía estadounidense era responsable de las tiendas y licencias a través de Fútbol Club Barcelona Merchandising. Una vez descontados los gastos, Nike le ingresaba al club un porcentaje de los beneficios. Con la creación de la empresa BLM, el Fútbol Club Barcelona pasaba a ser el dueño del 100% de las tiendas y de las licencias. Eso sí, asumiendo todo el personal de estas, que en ese momento eran más de 250 trabajadores. Todo un riesgo. Bueno, un riesgo, yo creo que es un riesgo calculado. Toni? Lo estamos vendiendo aquí como un riesgo, como una valentía. No es ninguna valentía. El mérito, lógicamente, porque lo tiene, y se lo reconozco a Josep Maria Bartomeu, es precisamente el lograr que Nike aceptase, el lograr ese acuerdo, el lograr la creación de BLM, y de llevarse pues todas las tiendas, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona y las licencias, ¿no? Eso está claro que es mérito, pero hombre, tanto como riesgo, chico, seguro que hay un estudio de mercado, el correspondiente estudio previo, y daba las cifras que lógicamente da. El paso de unos 16 millones de euros, que es lo que ingresaba el Fútbol Club Barcelona por la venta de su merchandising, a lo que genera en la actualidad BLM. Más de 50 millones de euros por temporada. Un acierto de Josep Maria Bartomeu, lo reconozco, claro que lo reconozco, pero amigos, pero si queremos justificar con este acierto lo que ha hecho Josep Maria Bartomeu y el bartorroselismo en general, después haré un breve repaso, Toni, no te preocupes. Una hoja de ruta que ha continuado la junta de Joan Laporta, después de rectificar su programa electoral económico nada más aterrizar en el club. Sí,
porque la idea que contemplaba era que Nike volviese a hacerse cargo de la gestión de las tiendas. Una de las grandes decisiones del entonces CEO, Ferran Reverter, fue no vender un porcentaje de Barça Corporate, la suma de Barça Studios, BLM, Barça Academy, Barça Innovation Hub, como había propuesto Bartomeu, y por el contrario tratar de rentabilizar cada uno de esos activos por separado. Lógico, ¿no? Ferran Reverter aquí acertó de pleno. Y es que es la medida lógica cuando la economía te lo permite, cuando está saneada. Pero también es lógico pensar, ¿no?, que Joan Laporta tuviese su propia idea también, ¿no? Tanto Joan Laporta como su gabinete de economistas, lógicamente. Porque estamos hablando aquí como si una evidencia como es esta, intentar quedarte con tus activos y rentabilizarlos al máximo, fuese posible siempre, independientemente del contexto económico, la situación económica en la que se encontrase el club. Y esto no es así, Tony. Claro que esto no es así. Claro que esto no es así, porque aquí han dejado un solar que ahogaba al Barça ya con deudas a corto plazo, ¿eh? Por eso, hombre, por eso, ¿cómo no nos vamos a quejar, chico? ¿Cómo no nos vamos a quejar? Vamos a seguir. ¿Cuánto vale hoy BLM? Sabia decisión, porque gracias a Barça Studios, creada desde cero por la Junta de Bartomeu, el FC Barcelona ha podido vender el 49,5% de esta palanca por 200 millones de euros en una operación todavía con muchos interrogantes. Y gracias a BLM, otra compañía nueva registrada en 2018, el FC Barcelona tiene ahora en su poder una herramienta muy poderosa que está sabiendo gestionar de forma inteligente. En lugar de vender el 49,9% de la misma, porque tiene la autorización de los socios en asamblea, la está potenciando y expandiendo con la apertura de nuevas tiendas. ¿Cuánto vale hoy BLM? Bueno, aquí deja entre paréntesis una frase que no he leído. Tiene la autorización de la asamblea de los socios para hacerlo y estuvo cerca de hacerlo a Fanatics e Invest Industrial. Bueno, esto no es exactamente una venta. Esto es una operación al estilo de la que hizo Legends con el Real Madrid. Una colaboración. De hecho, el FC Barcelona sigue trabajando, ¿no?, en ofertas interesantes que le puedan llegar de empresas como las anteriormente mencionadas, Fanatics, Invest Industrial, porque lógicamente estas empresas tienen una mayor experiencia en la explotación, con lo cual estas empresas adelantarían un dinero, lógicamente, a cambio de un porcentaje sobre los beneficios de BLM, que es radicalmente diferente, ¿eh, Tony? Esa era la idea del FC Barcelona, no venderla. Yo creo que hay una sutil diferencia, ¿eh? Por ello, cuando hablemos de herencias, pongamos todas las cartas sobre la mesa, no solo las que nos interesan, por muy legítimas y veraces que sean. Todas, las buenas y las malas, claro, pero es que si tú pones 2 cartas y yo pongo 700 cartas en la mesa se va a inclinar pues hacia mi lado, chico. Tony? Eso es lo que pasa, Tony. Eso es lo que pasa, porque si empezamos a coger las cartas desde que llega Bartomeu, el bartorroselismo, Sandro Rosell, perdón, con Bartomeu como vicepresidente, el llamado bartorroselismo. Primera decisión, Johan Cruyff fuera. Segunda, gravísima, terrorífica, Quique Beristain fuera. Tercera, primera temporada en la que Guardiola no gana la Liga, al carrer. Sí, se fue Guardiola porque él quiso, claro, chico, que somos aquí gilipollas. Permitir la fuga, la marcha de Guardiola es una vergüenza. No había entente, no había feeling ni cordialidad entre Guardiola y la directiva. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. Esto es un error gravísimo, probablemente el error deportivo más grande en la historia del FC Barcelona. Siguiente. Bueno, pues empezamos con los técnicos random. Tata Martino, Villa al Atlético de Madrid por 5 millones de euros. Fichamos aquí a Cascoporro. Nos fichamos a Neymar, una gran decisión, independientemente de si han sido 100 millones de euros o los que fuesen, fue una gran decisión. No digo que no, en absoluto. Pero claro, todos veíamos, ¿no?, como año a año, pues empezábamos a renovar a nuestros jugadores más importantes al alza y sin freno, llegando al esperpento máximo en la etapa de Luis Enrique. Luis Enrique, mérito apostar por él, pero recordemos, suerte, ¿no?, que estuvo allí de segundo, de entrenador del filial en la etapa anterior. Menos mal, ¿no? Vete tú a saber lo que hubiera pasado en el Barça
si hubiesen apostado por un técnico diferente a Luis Enrique, por otra propuesta futbolística sobre todo, porque aquí de lo que se trata, amigo mío, Tony, de lo que se trata es de faltar a la propuesta futbolística del Barça. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en 40 años viendo fútbol, amigo, pues las he visto ya de todos los colores. Y solo sé de una propuesta deportiva, de una propuesta de juego que da resultados. Y es esta. La que está intentando hacer Xavi hoy, la que hizo Guardiola, la que hizo Johan Cruyff, la que hizo también Luis Van Gaal, la que hizo también Luis Enrique. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una propuesta basada en un estilo de juego diferente al de todos los demás. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues precisamente, primero por eso, porque es diferente al de todos los demás. Segundo, y más importante, porque se ha demostrado que ha funcionado siempre han ganado títulos. Cruyff, Van Gaal, Guardiola, Luis Enrique, Xavi, se ha demostrado, está constatado. Por fortuna, los demás no lo imitan. Oye, que se jodan. Y tercero, porque optando por una propuesta de juego al estilo de los demás, en el contexto y con el entorno que rodea al Fútbol Club Barcelona, si no propones algo diferente, si haces lo mismo que los demás, por muy buenos jugadores que tengas, amigo mío, va a ser 1000 veces más fácil destruirlo. ¿Qué pasa? Quizás el ruido sería menor. ¿Por qué? Porque seguramente no sería tan necesario. Eso sí, con esta propuesta ya veis, ¿no? El ruido, cómo suena incluso ganando, ¿verdad? Cómo suena incluso ganando, porque lógicamente es preocupante para nuestros adversarios, en este caso, sobre todo para el Real Madrid. Con lo cual, considero que alejarnos de eso fue un error terrorífico. Terrorífico. Ya con Bartomeu solo al mando, pues directamente la situación deriva en un auténtico disparate cuesta abajo y sin frenos. Empieza todo. Bueno, con estas continuas renovaciones, fichamos a Luis Suárez, tenemos una plantilla brutal, espectacular, con los jugadores más importantes ya en madurez, y algunos como Xavi, pues al borde de la retirada, Iniesta también al borde de la retirada, todos, ¿no? Empezando a acumular años de edad, pero con una plantilla absolutamente espectacular. Y esa misma temporada, pues damos un paso que ya es irreversible. Damos el paso, enero de ese mismo año, todos lo recordaréis, a la vuelta de vacaciones, Luis Enrique sienta a Luis Suárez, Messi y Neymar en el campo de Anoeta contra la Real Sociedad. El Barça pierde ese encuentro y a partir de ahí, en la prensa se filtra pues quizás lo más grave que puede suceder a cualquier entrenador. Una supuesta reunión en el mismo vestuario entre Josep María Bartomeu y Luis Enrique, que más que una reunión fue prácticamente una advertencia, señalando al técnico asturiano y diciéndole que no iba a permitir más maniobras de ese tipo, más espectáculos de ese tipo, ¿no? Quizás en caliente por la derrota, pero yo creo que desgraciadamente más producto de la inoperancia y falta de conocimientos futbolísticos. A partir de ahí, lógicamente, el vestuario está ya en manos de los futbolistas. El Barça gana ese triplete. Y tengo que decirlo, muy probablemente, debido a esa maniobra de Luis Enrique, que seguro tocó en el orgullo a estos tres jugadores y lógicamente tiraron del equipo pues hasta el final, logrando ese triplete. Una vez logrado, bueno, reelección automática de Bartomeu por la gente pues solo ve el resultado, al parecer, por desgracia. Y a partir de ahí, con los jugadores absolutamente endiosados, dueños del club, pues empezamos ya en una espiral decreciente en el nivel seguramente de los entrenamientos, en el nivel seguramente de la implicación, y lo que no bajaba, lógicamente, era las constantes renovaciones al alza brutales que llegaron en esta etapa a rondar una masa salarial de la primera plantilla de fútbol del Barça de unos 850 millones de euros. 850 millones de euros de masa salarial, una cantidad que, para que os hagáis una idea, pues superaba en unos 300 millones de euros al siguiente. Este es el legado de Josep María Bartomeu. Esta es la gran cagada, ¿no? No haber tenido el valor
pues de intervenir, de actuar. ¿Cómo? Pues lógicamente, cuando te das cuenta de que tus jugadores van cumpliendo una edad, ¿no? Sobre todo, los jugadores que no son, digamos, primera espada, como podía ser Messi sobre todo, intocable, como podía ser también Luis Suárez o Neymar, menos intocables, ahí, amigo, el resto de los jugadores ya no lo son tanto. El resto de los jugadores, si te llega una oferta de 50 millones de euros, de 80 millones de euros, tienes que empezar a vender, Bartomeu. ¿O no te das cuenta de que se van a ir todos gratis? Porque yo creo que hasta el más tonto de los barcelonistas nos dábamos cuenta de que se iban a ir gratis del club, arrastrándose sus últimos años por desgracia, y yéndose completamente gratis sin dejar ningún ingreso en el Barça. Esa es tu labor, Bartomeu, esa es la labor del presidente, eso es lo que no se puede permitir. Y hay que estar ahí y actuar, como cuando supuestamente te llegó una oferta de más de 50 millones por Iván Rakitic, tío. No era imprescindible. Hay que venderle. ¿Qué vestuario, ni qué peso pesado, ni qué hostias? Eres el presidente, tienes la obligación de venderle. Y lógico, le ha salvado, ¿no?, la aparición de Al-Khelaifi y esos 222 millones, porque ya en ese momento, ojo, la masa salarial estaba totalmente disparada, ¿no? Y ya había mucha rumorología de la situación económica del Barça y la deuda que no paraba de crecer, por supuesto. Pero esa llegada de dinero, ¿cómo se resolvió, Bartomeu? ¿Cómo se resolvió? Desastroso, ¿verdad? Despilfarrando a expuertas. En una plantilla, Bartomeu, y te lo tengo que decir desde aquí, que podía haber pasado perfectamente el verano de Neymar sin fichar absolutamente a nadie. Hubiese ganado igual. Después ya te traes a un técnico como Valverde. El pobre, pues, optó, por desgracia para nosotros, por dejar hacer a los jugadores mientras fuesen físicamente siendo suficientes para ganar títulos. Por desgracia, poco a poco ya vimos, ¿no? Daba para ganar en Liga, pero en Champions, en partidos de máxima exigencia, no dio para nada. Esto empezó a provocar desencantos, cada temporada el nivel de intensidad era peor y poco a poco la gente fue dejando de asistir al Camp Nou. Poco a poco, a pesar de ganar 2 ligas en la etapa de Valverde, pero veíamos el declive total futbolístico. Y esto es algo que tiene que entender el barcelonista. Es algo que hay que entenderlo. De nada me sirve ganar estas ligas si estoy viendo un declive y nadie actúa. La situación es muy preocupante y nadie hizo nada. El presidente no hizo nada. Lo único que hacía es seguir renovando todavía más, seguir renovando a jugadores. Ya entrábamos en unas edades obscenas, ¿no?, en las que veíamos como jugadores como Piqué, Busquets, Jordi Alba ampliaron sus contratos hasta unas edades de 35, 36 años, percibiendo unos salarios de crack mundial de la delantera. O sea, unos auténticos disparates, ¿no? Y lógicamente todo se agravó ya con la llegada de la pandemia, ¿no?, que trajo menos ingresos, obviamente, y explotó el barco de llevar la empresa pues en una situación límite, ¿no? De jugar siempre en situación límite, que es lo que hizo el Barça del bartorroselismo, ¿no? Desde, bueno, pues sobre todo la etapa de Josep María Bartomeu, ¿no? Cuando la situación empezaba a ahogar, optó por continuar, por apostar por los mismos jugadores. Lógicamente, esto es un disparate. Si no renuevas al equipo, el equipo se va a tomar por el culo. Y es lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido, el Barça atrapado, asfixiado por los salarios de los jugadores, la deuda sin parar de crecer, la afición desencantada, y así está esa deuda de 1.500 millones de euros. Evidentemente, Tony Frieros. Pero tú me hablas de BLM, perfecto, bien hecho, Bartomeu, perfecto lo de BLM, perfecto el fichaje de Neymar por Rosell, perfecto, por supuesto, y perfecta la creación de Barça Studios, en efecto. Pero claro, ¿cuánto aportaban al club esos activos? ¿Cuánto? ¿70 millones de euros? ¿Cuánto, chico? Insuficiente, ¿verdad? Insuficiente para paliar pues el agujero que debido a la situación económica pues no paraba de crecer, porque claramente si tú apuestas por una intervención deportiva con un Guardiola, con un entrenador, con un Xavi, con uno de estos, pues probablemente estos te harán ver
que tienes que renovar la plantilla, poco a poco, que la vayas renovando, espabila de una puta vez, y vas trayendo y vas intentando dar continuidad al ciclo, ¿no? Haciendo salir a jugadores que ya no son imprescindibles y a precios interesantes, reduciendo tu masa salarial y generando ingresos, cosa que no se hizo en ningún momento en una legislatura en la que hemos llegado a ver disparates como el antes mencionado traspaso de Villa al Atlético de Madrid por 5 millones de euros y Luis Suárez, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Otros 5 millones de euros aproximadamente. Este es el disparate de la legislatura de Josep María Bartomeu, que ya ha asfixiado y con la complicidad de un Tebas mirando hacia otro lado, que eso se lo echaré en cara siempre, en este canal siempre, un Tebas mirando hacia otro lado, pues le permitía hacer ya incluso pues lo que podía. Estrategias contables como los famosos trueques a dos bandas, Neto Chilesen, etcétera, etcétera, ¿no? Estas jugadas, Artur Pjanic, estas jugadas rocambolescas que lo único que hacían era inflar la mochila a largo plazo para salvarte en el corto plazo. Un disparate, un auténtico disparate. No se hizo el estadio en un momento en el que se podía hacer perfectamente, con los intereses en negativo, prácticamente intereses cero, en una situación en la que el Barça lo podía afrontar perfectamente, podía pagar el nuevo estadio prácticamente con la... Mira, podía pagar el estadio de Norman Foster solo con la venta de Neymar. Tú fíjate la importancia de esta frase. El proyecto del Camp Nou de Norman Foster se hubiera construido solo con el traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain. Pero bueno, no lo sé. Aquí es mejor fichar a dos futbolistas como Dembélé y Coutinho, a ver qué tal salen y a ver qué pasa, que construir un activo permanente para el club, como es un estadio, ¿no? Ese es el disparate de la legislatura de Josep María Bartomeu y del bartorroselismo. Ese es el disparate. Por eso, lógicamente, estamos como estamos. Y estoy harto, ¿no?, de escuchar esas frases. Ya llevamos 2 años y medio sin Bartomeu, ¿no? En algún momento hay que... No. Es que el agujero que se deja aquí no es para solucionar en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Probablemente ni en 10 años. Ni en 10 años tendrás amortizados esos 1.500 millones de deuda. Probablemente ni en 10 años. Es un milagro que siga siendo Sociedad Anónima Deportiva. Y como colofón, pues, antes de su retirada, renovaciones a gogó, y que apechugue el otro. Y de paso le dejo a Ronald Koeman de entrenador, demostrando lo mucho que sé de fútbol, ¿verdad? Lo mucho que sé de fútbol. ¿Cómo diablos puede ser Ronald Koeman entrenador del Fútbol Club Barcelona, con el currículum que tenía y con, sobre todo, el alarmante y preocupante pasado que había tenido como técnico en el Valencia? Es tan preocupante lo que sucedió en Valencia que solo ese hecho tiene que ser definitivo para que no te plantees la contratación de Ronald Koeman, amigo mío. Pero no sabemos exactamente lo que pretendías. Y de paso le firmas por 3 temporadas, Como para no quejarse, ¿verdad, Tony? Oye, viva Bartomeu, sí señor, viva BLM, por supuesto, viva Barça Estudios, por supuesto, y qué coño, viva Bartomeu. Gracias a él, el Barça sigue ganando títulos. Manda huevos lo que hay que leer, Tony, lo que hay que leer. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!